Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este estudio que vamos a tener el día de hoy. Dios les bendiga. A los que nos ven, Dios les bendiga. Y a los que están aquí, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Juan, capítulo 13. Y vamos a leer un versículo del Evangelio de Juan, en el que estaremos meditando el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vamos a orar. Padre del cielo, en este día venimos, Señor, delante de ti en tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes para poder exponer este tema correctamente, para poder transmitirlo de una manera sencilla, que mis hermanos, Señor, puedan hacer lo suyo, que puedan meditar en él, que salgan de aquí, Señor, con la intención de practicarlo. Eso es lo que te pido, Señor, que prepares sus corazones de aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, que seas tú, mi Dios, dándoles ese buen regalo, esa capacidad, Señor, de querer como hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues este versículo nos habla de un mandamiento nuevo que Jesús les da, casi ya para partir, porque aquí ya se encuentra ya casi para entregar su vida. Jesús dice que en el contexto de este capítulo 13, dice que estaban antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, entonces Él está ya preparando, como quien dice, dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y entonces les dice que un mandamiento nuevo les va a dar. Esto de nuevo, fíjense que nosotros muchas veces queremos o siempre estamos buscando cosas nuevas, ¿no? ¿No se han dado cuenta que la gente siempre busca cosas nuevas? Inclusive nosotros, pues tenemos a veces ropa y queremos ropa nueva, ¿sí o no? Zapatos, queremos zapatos nuevos. Carros, nos encantan los carros nuevos. Todo nos encanta nuevo. Y Jesús, fíjense cómo les introduce, ¿no? este mandamiento. Un mandamiento nuevo, porque Jesús era de esa manera, ¿no? Él siempre estaba hablando de lo nuevo. Él habla del nuevo nacimiento, le habla a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Él habla que su sangre que será derramada es el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Habla también Pablo, enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, en el 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Juan está en esa visión o en esa revelación que tiene en el Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 5, dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? O sea, siempre se está hablando de algo nuevo, ¿no? De algo nuevo. Y dice Salomón que el ojo nunca se sacia de ver. O sea, siempre quiere algo nuevo, el ojo siempre quiere algo nuevo. Estamos en un constante, queremos nuevo. Pero este mandamiento del que habla aquí Jesús realmente no es un mandamiento nuevo. O sea, no es que Jesús cuando se los dice era algo nuevo, ya se había escuchado. Este mandamiento, y es el primer punto que vamos a ver, un mandamiento nuevo es el punto que vamos a ver. Este mandamiento para los judíos de la época de Jesús digamos que no era un mandamiento nuevo, porque este mandamiento ya se lo había dado Jehová a Moisés
para el pueblo de Israel. Acompáñenme ahí en su Biblia a Levítico, capítulo 19, y vamos a ver cómo este mandamiento ya había sido dado por Dios a Moisés. Dice en el capítulo Levítico, capítulo 19, en el versículo 17 y 18 vamos a leer. Dice así, Levítico 19, versículo 17 y versículo 18, que dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que participes de sus pecados, para que no participes de su pecado. Luego dice el 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto es lo que habló Jehová a Moisés, diciéndole, ¿no? Así le dirás a la congregación, y aquí le empieza a dar unas instrucciones, y aquí le dice que no se debe de vengar, que no debe de guardar rencor a su prójimo, a su hermano. Entonces, realmente no era un mandamiento nuevo. Jesús está citando esta escritura. Cuando dice entonces un mandamiento nuevo os doy, ¿a qué se refiere? Si este mandamiento ya se les había dado a ellos, ¿será que tal vez lo habían comprendido mal? Ellos lo habían comprendido mal, porque dice aquí, el 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de amar al prójimo, ¿no? Aquí está hablando de amar al prójimo, y es el mandamiento nuevo que Jesús les da, ya para despedirse de ellos. Entonces alguien podría decir, bueno, no es un mandamiento nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, ¿hay alguna novedad? Si hay alguna novedad, ahorita la vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a ver entonces si ya se había dicho o ya se había dejado escrito que no tenemos que vengarnos ni guardar rencor los hombres hacia el prójimo. La pregunta que surge aquí, ¿por qué odiamos? ¿Por qué las personas odiamos cuando alguien nos hace daño? ¿A poco no surge ese deseo o ese anhelo de venganza, ¿no? Cuando alguien fíjense, cuando alguien nos hace daño, nos asalta, quisiéramos defendernos, quisiéramos hacerle también daño si pudiéramos, pero no debemos hacerlo. Mas sin en cambio en el corazón está. Dice Santiago, ¿no? Que de dónde vienen los pleitos y las guerras. Del corazón. Es decir, que en nuestro corazón se encuentra esa contaminación, porque muchas veces no conocemos la Escritura. Este es un mandamiento nuevo para algunos. Para muchos este ya no es un mandamiento nuevo, pero para algunos sí es un mandamiento nuevo. Hay personas que no conocen la palabra de Dios y para ellos esto es nuevo. Para ellos es algo nuevo. Entonces, ¿sí es un mandamiento nuevo o no es un mandamiento nuevo? Para los que no conocen la palabra de Dios, pues sí es un mandamiento nuevo. Es algo que ellos no conocen. Al que ya lo conoce, no es un mandamiento nuevo, pero ahorita vamos a ver qué sí es lo nuevo. El mandamiento como tal no es. Ahorita vamos a avanzar. Vamos a segunda carta de Juan, de la segunda carta de Juan, y vamos a leer ahí 2 versículos en esta porción de la segunda carta. Si nos haces favor de leer, por favor, Silvia, en el versículo 4 y 5. Segunda de Juan, nada más tiene un solo capítulo. Así que nada más vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice,
mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué dice Juan? Dice que mucho se regocijó, mucho se alegró, que halló a algunos andando en la verdad, en las sanas palabras de Jesucristo, conforme al mandamiento que habían recibido del Padre. Ese mandamiento de Levítico que se había recibido, dice que ahora te ruego, Señora, se refiere a la iglesia, como, dice, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mandamiento que se tenía desde Moisés, que tenía que amar al prójimo, pues es el mismo mandamiento, no es nuevo, es el mismo mandamiento que ahí estaba, que amemos al prójimo. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que algunas personas habían malentendido el mandamiento, porque acompáñame a Mateo capítulo 5. Ellos habían malentendido el mandamiento que Dios les había dejado, porque ahí en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, dice, oíste que fue dicho, en el versículo 43 de Mateo 5, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, oíste que fue dicho, ¿no? Así fue dicho. También en el 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Así es que ellos habían oído eso. ¿De quién habían oído eso? Seguramente de quienes les enseñaban, ¿no? Eso es lo que ellos escuchaban, pero Jesús no está diciendo, está escrito o en la escritura dice, no, dice, oíste que fue dicho, como un dicho, como algo que no tiene fundamento, pero dice en el 44, pero yo os digo, o sea, ustedes oyeron, a ustedes les dijeron, ustedes aprendieron, ¿no? Que amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Así lo entendieron, así conocían. Aquí está lo nuevo del mandamiento, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que los aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Así que esto que Jesús está planteando en este momento, esto nuevo, esta es la verdad, ¿no? Lo que dice Juan, mucho me regocijé de que algunos de tus hijos andan en la verdad, ¿no? Entonces, esta es la verdad, la que Jesús está exponiendo aquí. La verdad es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y también amar a nuestros enemigos, amar a los que nos aborrecen, bendecirlos, orar por ellos. Aquellos que nos hacen mal, tenemos que amarlos. Dentro de nuestras propias familias, siempre vamos a encontrar a alguien que nos hace daño, ¿no? ¿A poco no? Muchas veces entre la familia existen esos pleitos y hay casos donde los hermanos se llegan a aborrecer toda la vida, ¿eh? Yo he conocido casos así, donde se pelearon desde jóvenes, 16, 17 años, y se reconciliaron. ¿Saben hasta dónde se reconciliaron? Este es un caso que yo conozco. Me reservo el nombre para no, se pelearon entre hermanos a jóvenes, 17, 18 años, dos hermanos, y se reconciliaron hasta la muerte de su padre. Cuando su padre murió de ellos, ahí se reconciliaron, como a los 50 y algo de años. ¿Cuántos años pasaron enojados estos hermanos? 30 y tantos, 33 años enojados, que no se podían ver, que no se dirigieron la palabra. ¿Por qué?
Si Dios es amor, si Dios nos manda a amarnos, imagínense entre hermanos. Ahora imagínate a un enemigo, ¿qué le hará? ¿Qué le haremos? ¿O qué le haríamos? No, tenemos que entender la palabra de Dios, y Dios nos está mandando a amarnos, a respetarnos. Y enseguida, en este versículo, Dios nos va a mostrar la manera. Ya vimos que este mandamiento nuevo, en realidad no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que ya estaba, que ya Dios le había dado a Moisés para que el pueblo lo practicara, para que viviera en sus estatutos, en sus preceptos, en aquellas ordenanzas que Dios había dejado para que el pueblo viviera bien. Si nosotros fuéramos obedientes y obedeciéramos las cosas que Dios nos dice, no viviríamos de esta manera. No viviríamos chocando, no viviríamos tropezando, porque tendríamos luz, porque Dios sería nuestra guía, porque Dios siempre nos estaría mostrando cuál es la salida a cada una de aquellas cosas que nos suceden. Hay gente que vive de tropiezo en tropiezo. No sé si ustedes han visto gente así, que dicen, todo me sale mal, emprenden algo, no la hacen, siguen con esto, también fracasan, hacen aquello, no les va bien, se casan, de momento del matrimonio se les termina, así están. ¿Saben por qué están así? Porque no buscan la dirección de Dios, porque ellos son sabios en su propia opinión y buscan arreglar su vida como ellos creen, como ellos piensan. Pero la palabra de Dios es instructiva para nuestra vida, es una instrucción. La palabra de Dios es la que nos va a guiar a través de toda la verdad. Así que la palabra de Dios está por encima de cualquier dicho, de cualquier pensamiento, de cualquier idea que nosotros podamos tener. Este mandamiento nuevo que dice Jesús, que les deja nos deja para todos, para que participemos de él, para que seamos bendecidos a través de este mandamiento. Dice en el versículo que estamos leyendo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso no es lo nuevo. Que os améis unos a otros no es lo nuevo. Lo nuevo de este mandamiento, fíjense que es, como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo de lo que está hablando Jesús. No del mandamiento en sí, sino la manera, la forma. Como yo os he amado, dijo Jesús. Ahora, surge aquí una pregunta. Este es nuestro punto número 2. ¿Cómo nos amó Cristo? Eso es lo que vamos a entender. Tenemos que entender de qué manera nos amó Cristo, cómo nos amó. ¿Cuál es el amor que ha derramado Él en nuestros corazones? ¿Cuál es la forma, la manera para que yo también pueda replicarlo con mis demás hermanos, con mi prójimo? Porque sí podemos decir, ama a tu prójimo, ok, pero dime cómo, muéstrame. No podemos decir que Cristo no nos enseñó cómo amar. No podemos decir eso. Acompáñame usted en su Biblia a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 8, que nos da un poco de luz y nos muestra de qué manera nos amó Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Si gustas darle lectura, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, o sea, mostró, ¿verdad? Dios mostró su amor a nosotros, que éramos unos pecadores, unos perversos, y Cristo murió nada más por los buenos, ¿sí? Nada más por los que se portaban bien murió Cristo, ¿verdad? Cristo vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Tú estabas perdida, yo estaba perdido. Estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza. No teníamos la mínima posibilidad nosotros en nuestros propios medios, en nuestro propio mérito, en nuestra propia bondad que decimos tener.
no teníamos mérito alguno, no podíamos participar de las promesas de Dios. No éramos capaces de participar. Mas Dios muestra su amor. A cada uno de nosotros nos ha mostrado su amor. Que cuando nosotros andábamos en el pecado, que cuando nosotros vivíamos mal, éramos desobedientes a los padres, ajenos a las promesas y a la vida de Dios, estábamos así. Pues ya Cristo, tiempo pasado, ya nos había amado, ya había dado su vida en rescate para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El rescate que vino a hacer, ese es el amor que Él nos está mostrando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense, la añadidura que Dios nos ha dado. El amor que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros y que nosotros muchas veces somos ingratos. Y que nosotros en nuestra ingratitud decimos, ¿en qué me amó? ¿En qué me amaste? A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, todos me odian. ¿Han visto esa actitud en algunas personas? Indiferente, porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen el amor de Dios, porque nunca han tenido un acercamiento a Dios. Para ellos ese es un mandamiento nuevo. Para ellos es imposible amar al prójimo, porque solamente piensan en sí mismos. Sus vientres son sus amos y únicamente hacen lo que a ellos les conviene. Pero Dios mostró su amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues de una manera real, tangible, que podemos ver. No fue un amor únicamente de palabra, sino un amor de hechos y verdadero, porque lo mostró. Vamos a Juan, capítulo 15, al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que nos muestra, nos da un retrato de la obra, de lo que Cristo hizo, de cómo nos mostró el amor. Juan 15, en el versículo 13, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hacemos eso? Ponemos nuestra vida, dejamos nuestros intereses por ayudar al otro. ¿Verdad que no? Muchas veces cuando se nos pide algo, primero vemos nuestros intereses. O sea, si me conviene lo hago, si no, no. Entonces estoy pensando en mí, no estoy amando. Jesús vio sus intereses. Él puso su vida, y no nada más es decir, es que Jesús puso su vida. No, es que verdaderamente la puso. Él se entregó, se dio. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la promesa de la vida eterna, para el perdón de los pecados, para que su sacrificio, su sangre, a través de ella seamos limpiados de los pecados. Ya el Padre ya no nos culpa a aquellos que hemos hecho nuestra decisión, que nos hemos arrepentido del pecado, que hemos pedido perdón y que hemos ejercido fe en Jesús. Ya el Padre ya no nos culpa, ya no nos ve como enemigos, ya nos ve como amigos. Por eso dice aquí que uno ponga su vida por sus amigos, ya nos ve como amigos. Acompáñame a la primera carta de Juan, en el versículo 3. No, perdón, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice estas palabras:
Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vean el amor que tiene el Padre para cada uno de ustedes que les ha llamado sus hijos. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama verdaderamente Dios porque nos ha llamado sus hijos? No merecemos ser llamados sus hijos. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos al versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Ahora viene lo bueno. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí ya se va entendiendo esto, cómo es que Dios quiere que amemos a las personas. Así como Él puso su vida y se entregó y se dio en rescate por la iglesia, dice Efesios capítulo 5, ¿no? En el versículo 20, a ver, ahorita les digo, en el versículo 20, dice en el 26, no, en el 25, Efesios capítulo 5, en el versículo 25, hablándole a los maridos, ¿no? Dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está también otro ejemplo. Les dice Pablo a los maridos, maridos, amen a sus mujeres. Y dicen, ¿cómo las amamos? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ok? Esa es la manera que Cristo amó. Se entregó, se dio por la iglesia, se dio por nosotros. Cristo nos amó, Cristo nos ha amado y nosotros tenemos que también amar a nuestros hermanos. Porque el ejemplo nos dejó un ejemplo. No nos está pidiendo algo que a Él se le ocurrió. No nos está dando un mandamiento que dice Él, bueno, a ver, hagan esto, ¿no? Fíjense que ahí en el contexto de Juan, regresamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en ese contexto, habla acerca de cuando les lava los pies. Cuando Jesús toma el lebrillo, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Y va con Pedro y le dice Pedro, no, ¿cómo crees? A mí no me vas a lavar los pies. Y dice Jesús, no, si es que si no te lavo, no vas a poder tener parte conmigo, no vas a poder entrar al reino. Ah, no, entonces lávame todo, dice. Lávame las manos, la cabeza, todo, ¿no? Y dice, no tienes necesidad de que te lave todo, porque ya estás limpio. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es decir, ustedes ya están perdonados, ya tienen su lugar, su parte, ¿no? Y entonces empieza a lavarle los pies. Y fíjense, en el capítulo 13, vamos a leer del 12 en adelante, para tomar esta escena que me parece a mí que ilustra perfectamente el amor, el servicio, la entrega que Jesús nos está mostrando, ¿no? Dice en el 12, es San Juan capítulo 13, el versículo 12, dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les hace una pregunta, ¿saben lo que les acabo de hacer? Y dice, vosotros me llamáis maestro, el 13, y Señor,
Y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies, deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ven aquí el ejemplo que está dando? Este Jesús que lavó los pies a sus discípulos, y cualquiera diría, no, pues se rebajó, ¿no? Se está rebajando. No, es que Él está dando un ejemplo, Él está mostrando cómo tiene que ser el amor. Y nosotros con dificultad queremos mover un dedo por los demás. Escasamente queremos gastar un peso por los demás. Eso no es el amor. Muchos de nosotros a veces decimos, no, sí amo, sí amo. Bueno, ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra él y le dices, que Dios te bendiga, ve en paz, ¿no? Primera de Juan 3 en el 17 dice, ¿no? Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Mande? Que si cierra su corazón contra tu hermano. Pues sí, o sea, lo ves en necesidad y dices, bueno, pues que Dios te bendiga. Muchas personas dicen, aman al prójimo, dicen, aman a Dios, pero con los hechos, con los actos, pues negamos todo lo que a veces predicamos, ¿no? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir verdaderamente este mandamiento. Como les decía, para muchos esto es nuevo, para otros ya no, para otros de nosotros ya no es nuevo. Ya muchos de nosotros ya conocemos estas palabras. La pregunta es, ¿por qué no las practicamos? ¿Por qué no lo hacemos? Pidámosle a Dios que nos ayude. Ya nos dio el entendimiento, porque sí lo entendemos, ¿no? Sí lo entendemos cada uno de nosotros. Ok, ya lo entendemos. Ahora pidámosle a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer. Pues que nosotros se encuentre esa necesidad, que sea impuesta en nosotros necesidad. Que nosotros amemos, no de palabra, ni de lengua, ¿no dice? Sino de hechos, de verdad. Tenemos que ser personas verdaderas, amar a nuestro prójimo. Cuando el prójimo, el hermano viene y nos pide o vemos su necesidad, pues no esperemos a que nos pidan, a que nos digan. Nosotros tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Porque en eso se conoce un verdadero cristiano. Aquella persona que vive en las obras que Dios ha preparado de antemano. Esas obras de bondad, de misericordia, de amor, que Dios ha dejado para que nosotros las repliquemos. Lo que Él hizo. Lo que Él hizo, tenemos nosotros que hacerlo para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos, nos podemos llamar hijos de Dios. Pero entonces vamos a ser hijos de Dios falsos si no practicamos, si no andamos en sus mandamientos, porque en eso se conoce, ¿no? En eso conocemos el amor, en que guardemos sus mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos de Dios, entonces somos piratería. Somos cristianos piratas, porque únicamente somos copias. No somos verdaderos. Eso es la piratería, ¿no? Es aquello que se copia y que no es original. Pero Dios quiere que tú y yo seamos verdaderos, que no seamos una piratería de cristiano. Hay una piratería en la cristiandad.
que ya nada más se ponen el título soy cristiano y ya. No, Señor, no, Señor. Jesús está dejando aquí estipulado cómo se reconoce ese cristiano, no ese verdadero. Fíjense, en el versículo, ahí en Juan capítulo 13, en el 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está el termómetro, ahí te puedes medir, tú solito te puedes medir, si verdaderamente eres un discípulo del Señor o no lo eres, si tuvieres amor por los demás, si estás dispuesto a invertir lo tuyo, a invertir tu tiempo o no. Ahí está, ahí está. Ahora, el objetivo o la finalidad de esta predicación es que aprendamos a amar a las personas, que aprendamos a amar al prójimo. Ese es el objetivo. Eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Eso es lo que tienes que grabar en tu mente. A ver, repite conmigo. Tengo que aprender a amar a mi prójimo. Eso es lo que tenemos que aprender. No lo sabemos hacer. Reconozco que no sé amar a mi prójimo. Vengo delante de ti, Señor, y reconozco que no he amado a mi prójimo. Pero quiero a partir del día de hoy amarlo como tú me amas a mí. Como tú me amaste y te entregaste para que yo tenga participación en el reino de los cielos. Quiero amar, quiero hacer lo que tú haces, quiero replicar tu carácter, Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso venimos aquí, porque al principio hablábamos de lo nuevo, ¿no? Que todos queremos nuevo. Bueno, siempre se aprende algo nuevo también. Esa es otra de las cosas. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿cierto? Entonces, hoy que hemos aprendido esto, que podemos seguir hablando de cómo nos amó Cristo, porque el amor de Cristo hacia nosotros sobrepasa nuestro entendimiento. Es un amor infinito, un amor inagotable, un amor profundo, un amor inmenso, un amor ancho que no podemos ni siquiera nosotros imaginar con nuestra mente. Porque ¿quién de nosotros está dispuesto a entregar su vida? Tal vez, fíjense, tal vez uno dice, yo por un hijo sí doy mi vida. Pudiéramos decir así. He escuchado mucho decir, cuando un hijo está enfermo, fíjense lo que uno piensa. Uno dice, ay Dios, toma mi vida y déjalo vivir a él. ¿A poco no decimos eso? Pero si alguien que nos ha hecho daño, ¿a poco decimos lo mismo? No, ¿verdad? Decimos que hasta a veces como que hasta nos alegramos. Pero eso no debe de ser así. Eso tiene que cambiar en nuestra mente. Tenemos que aprender a amar aún a los que nos hacen daño. Amén. Esa es la exhortación del día de hoy. Que nos amemos entre hermanos. Que ames a tu hermano de sangre que está con él, que estás con él toda la semana. Ámalo, empieza ahí, él es tu prójimo. A veces queremos salir a amar por allá y hacer la obra de Dios fuera de casa,
cuando en casa tenemos la oportunidad de hacerlo. Y dicen, y a veces dice ese dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa, porque sí, afuera quieres aparentar, afuera haces, afuera te entregas, pero dentro de tu casa hay una oscuridad tremenda. Pues que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude a cambiar todo aquello que está mal en nosotros y que podamos vivir su palabra. Que Dios nos fortalezca, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a fortalecernos en el Señor para que podamos amar de la misma manera que Dios nos amó, que Dios amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿No te mueve eso? El saber que estabas perdida, perdido, que no había quien diera por ti ni un centavo y que de repente Cristo dice, sí, yo voy a pagar por Él, yo pago el precio por Él. Él nos redimió, pagó el rescate, porque nos encontrábamos esclavos del pecado y íbamos a ir a un lugar de tormento. Pero gracias a Él, que fuimos rescatados de las tinieblas, de ese mundo en el que vivíamos, haciendo cosas malas, ahora fuimos trasladados a un nuevo lugar, al reino de Dios. En este lugar, ahora Dios nos pide ciertas cosas. Tenemos que hacerlas. ¿Por qué tenemos que hacerlas? Porque Dios nos ha amado de una manera tremenda, de una manera que no logramos comprender. Es un amor incomparable el que Dios nos da. Amén. Espero que se haya entendido. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros, porque tú, Señor, estás ahí, Señor, atento a nuestras oraciones y quieres que nos convirtamos, oh Dios, que seamos verdaderos hijos tuyos y que proclamemos las verdades, Señor. Pero muchas veces no quieres tú no quieres que todos seamos predicadores y nos pongamos aquí. No, Señor, tú quieres que demos un buen testimonio. Tú estás pidiendo, Señor, tú estás llamando a tu pueblo a que demos un testimonio, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a poder amar a nuestros hermanos que tanto trabajo nos cuesta, Señor, porque cada uno de nosotros somos diferentes, Señor. Pone en nosotros, oh Padre, el querer como el hacer para que podamos amarnos y vivir quieta y sosegadamente, Señor. En estos días malos, Señor, que nos han tocado vivir, pero que sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, los días serán más fáciles y nuestros días serán más felices, porque podemos regocijarnos en ti, Señor. Tú estás con nosotros, nunca nos has fallado, nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, porque todos los días, Señor, hemos comido, porque tenemos un techo, Señor, donde vivir, una cama y una almohada, Señor, donde recostar nuestra cabeza. Tú dijiste, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, mas nosotros somos afortunados, Padre, porque tenemos tantas cosas que a veces no apreciamos. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos rescató, que nos ha llamado a participar de su amor. Te doy gracias y también quiero pedirte, Señor, por los enfermos, por aquellos que están pasando, Señor, enfermedad, que se encuentran en una cama de hospital, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor.
Hoy queremos pedirte, Señor, por la vida de Tomasa Ramírez, Señor, que se encuentra en el hospital. Seas tú con ella, Señor, ayudándole, Señor, fortaleciendo sus pulmones. Ayúdale, Señor, para que ella pueda salir avante, Señor. Te pido por ella, también te pido por Oti Ramos, Señor, por su hija que está con ella cuidándola, para que seas tú fortaleciéndola, para que seas tú, Señor, dándole fuerzas y ánimos para seguir adelante. Seas tú, pues, con ellos, con ellas, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Pero si tú quieres, oh Dios, ten misericordia de ellas. Ayúdales, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. También, Señor, quiero pedirte por aquellos que no te conocen. Seas tú, mi Dios, abriendo sus oídos para que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Intímales a su corazón, Señor, para que ellos puedan venir y gozarse también en tu presencia, Señor. Por aquellos que sufren también quiero pedirte, Señor. Por aquellos que están atravesando tribulación, alguna pérdida de algún familiar. Por la hermana Marta, Señor, que acaba de perder a su padre en esta semana. Ten misericordia de ella, Señor, y reconforta su corazón, Señor. Consuela su corazón, Padre, con estas dulces palabras, Señor, que tú nos hablas cada día. Seas tú, bendito Salvador, con ella, con su familia, con sus hermanas, con sus hijos, con cada uno de ellos, Padre, para que consueles sus corazones en sus tribulaciones. Porque te lo pido, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Sean ustedes bendecidos. Cuídense mucho.